Bienvenido, doctor Valderas. ¿Cómo lo trata la vida desde Querétaro? Ya su gobernador haciendo videos, ¿no? Para defender a María Eugenia Campos. Está rodeado, se ha dado cuenta Guanajuato, Olivia Denis, Aguascalientes, con la señora, ¿cómo? La besamanos, ¿cómo se llama? Jiménez. Teresa Jiménez, Telesa. Bueno, es muy mala Teresa, además de todos los susodichos previamente mencionados, para defender a María Eugenia Campos en un momento particularmente sensible, ya que estamos a menos de 48 horas de ver esta manifestación que está convocando Ariadna Montiel en Chihuahua capital, en el bastión y en el corazón panista del norte. Doctor Valderas, buenas tardes. Hola Manuel, pues saludos cordiales a todo el público de Sin Máscaras, de los reporteros MX. Son los mismos que trajeron a Ayuso, Manuel. La señora Amaro Campos no tiene tiempo de ir al Senado, no tiene tiempo de dar la cara y explicar exactamente qué pasó con los espías de otro país operando en México, pero sí tuvo tiempo de ir a Aguascalientes a saludar a la señora Díaz Ayuso, a la que por cierto le ha ido como en feria en los debates en la Asamblea de Madrid, en donde le han dicho de todo a la señora Ayuso. Entonces, vamos a ver cómo se da esta movilización. Escuchaba antes, cuando te referías a Don Cucaracho, el nefasto Guadalupe Acosta, experredista, diciendo que si la gobernadora de Chihuahua los convoca, él va a ir. Que porque todos ahí tienen que defender la soberanía de Chihuahua. Fíjate, Manuel, Don Cucaracho ni siquiera se da cuenta de la enorme contradicción. Dice que va a defender la soberanía de Chihuahua, no la soberanía de su patria. Esa le vale gorro a Don Cucaracho. La soberanía de su país no le interesa. El señor creo que es de Nayarit. No, defender la soberanía de Chihuahua. Pero, Manuel, ninguna gobernadora ni ningún gobernador está por encima de la Constitución. Ninguna gobernadora ni ningún gobernador está por encima de la Ley de Seguridad Nacional. Pero eso muestra a estos de la marea rosa que en realidad, como decía hoy la presidenta, y lo dijo también la semana pasada y lo ha dicho otras veces, hablan de Estado de Derecho solo cuando les conviene. Pero las violaciones a la Ley de Seguridad Nacional son evidentes. Es como si te cacharan a ti en un delito en flagrancia. Ahí está claramente el texto de la Ley de Seguridad Nacional que fue violentada. Ya pasó tiempo del suceso. Si realmente, ojo, si realmente la señora Campos no hubiera estado enterada de la presencia de espías extranjeros en el país, qué bueno que la señora Amaro Campos no vive en Israel o en Irán, porque en alguno de los dos países habría pagado ya con su vida el colaborar con espías extranjeros. Si realmente ella no hubiera tenido nada que ver, la hubieran agarrado desprevenida por algún subordinado, su secretario de seguridad, su fiscal estatal, que depende directamente de ella, no es una fiscalía autónoma, ella hubiera podido salir desde el primer día a decir, no sabía, y se van a hacer las investigaciones y va a pagar. Sin embargo, la señora no salió. Por 5 poderosos motivos, no quiso acudir al Senado. Si ella realmente no hubiera tenido nada que ver, podría haber ido al Senado. No tenía obligación, pero podría haber ido. Si tú tienes la razón, y repito, sí tuvo tiempo de ir a rendirle pleitesía a la señora de ultraderecha, Isabel Díaz Ayuso, pero no tiene tiempo de explicarles a chihuahuenses, a mexicanos, qué diablos estaban haciendo espías extranjeros. Tenemos que regresar a esa discusión, porque he visto los discursos de una fiscal a la que la gobernadora le dio indicaciones, dizque para investigar. También oí lo que declaró el anterior fiscal. También he oído lo que ha dicho la señora gobernadora, pero en realidad se refieren, quieren minimizar. No, es que eran 2 extranjeros, les dimos right. No eran extranjeros, eran agentes. Y no eran policías ni agentes de la DEA, eran agentes de la CIA. Apenas hace rato, Manuel, que será una hora y media, estaba viendo el último video de Explosive Media,
un grupo de Irán que recordaban la intervención de la CIA en el derrocamiento del presidente iraní legítimamente electo, Mossadegh, en el lejano 1953. La CIA, el grupo patrocinador de desestabilizar países, promotor de golpes de Estado en América Latina, no estamos hablando de cualquier cosa. Son espías de un país extranjero, de una organización que históricamente es conocida a nivel mundial, de desestabilizar países en todo el mundo, porque la CIA ha intentado o ha desestabilizado a países en Asia, en Europa, en África, en América Latina. Así es que no es una cosa menor. Si estuviera más cerca Chihuahua, o si yo no tuviera compromisos en la Ciudad de México, este fin de semana, que sí los tengo, pues hasta me darían ganas de lanzarme a Chihuahua y participar en esa movilización. Creo que hacen bien las y los chihuahuenses de realizar esta protesta en contra de traidores y traidoras a la patria. Ese es el objetivo. No es un epíteto, Manuel. No es un epíteto, no es un insulto. Tú traicionas a tu patria cuando sirves a intereses extranjeros. Y permitir que espías de un país operen en tu país, estás operando al servicio de intereses extranjeros. Así es que la señora Maru Campos, pues se le pasó el tiempo. Yo creo que ahorita ya nadie le cree que la señora no sabía. Correcto. Yo no lo hubiera creído, Manuel, el primer día. Hubiera salido a decir, no, yo no sabía, etcétera, voy a acá y castigamos. A ver, no. Porque se puede dar, Manuel, ¿eh? Sí. Ahora, aquí hay un elemento muy interesante. Al principio de esta polémica, usted se acordará, doctor Valderas, que María Eugenia Campos estaba muy risueña. Estaba jijiji, jajaja, voy a atender el teléfono rojo, ahí me ven, voy a... Y de repente, como diría la canción, se te borró la sonrisa. O sea, ya está pasando a otra etapa en donde, no sé si tuvo oportunidad de ver el video de 4 minutos de Verborrea Inmensa, y donde ella parece saber lo que se le avecina, la tormenta de estiércol a la que no podrá escapar, y que, como usted bien dice, insisto, como consecuencia de no ir al Senado, pues al final de cuentas las movilizaciones van a ir hacia ella, como si Chihuahua fuese una fortaleza en donde no, aquí nadie me mueve, esta es mi tierra, y al final la izquierda irá ya a terminar de exigirle lo que podría ser el proceso de juicio político, al que, debo decir, doctor, sorprendentemente Ricardo Monreal está a favor también. Mira, el asunto es grave, Manuel. Esa es la situación, que el asunto es bastante grave. Repito, es espías extranjeros, no agentes extranjeros, antidrogas, policías que están en México, porque lo sabemos que hay policías norteamericanos en México, bajo convenios internacionales supervisados por el gobierno de México. Dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y tú diste en la introducción de esta charla conmigo varios elementos. ¿Dónde está? ¿Qué desmantelaron? A ver, ¿por qué el gobierno de Chihuahua, ya pasaron casi 2 semanas, ¿por qué el gobierno de Chihuahua no ha presentado a un solo detenido? ¿Por qué no ha dicho cuánta droga incautaron? El dato esencial que tú señalas, y si hacemos el rastreo durante meses, los estados más violentos del país son 2 estados panistas. Durante mucho tiempo, el primer lugar, durante años, fue Guanajuato, gobernado durante más de 30 años por el PAN. Y en segundo lugar, Chihuahua, que ahora ya llegó a primer lugar. Pero la señora Maru Campos es una cínica, porque tenemos que recordar que la señora estaba en la nómina del corrupto amigo de Vandalito Moreno, que no le queda andarse presentando, porque Alito Moreno nos tendría que explicar por qué todos los principales cárteles de la droga en México nacieron, crecieron, se desarrollaron y se consolidaron bajo gobiernos del PRIAN, principalmente bajo gobiernos del PRI. Y la señora Maru Campos estaba en la nómina secreta de el hipercorrupto priista exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que luego se van de México como cabeza de vaca, como Ricky Riquín Canallín, el senador plurinominal, que si no lo hubieran hecho senador plurinominal o diputado plurinominal, me corto uno y la mitad del otro, de mi dedo meñique, seguiría en Atlanta, Manuel,
Ricky Riquín Canallín, van y se esconden en los Estados Unidos, dejan México. Unos están en Estados Unidos y otros están en España, como Carlos Salinas de Gortari, como Peña Nieto o como Felipe Calderón del partido de la señora Maru Campos. La verdad que, como decía Maquiavelo hace 500 años, para engañar a alguien se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Y gracias a las mañaneras, a los reportes quincenales sobre seguridad, que se ha venido dando un seguimiento a la lucha contra la delincuencia organizada, tenemos datos precisos. Justamente cuando dicen los panistas, ay, es que en realidad la traen contra Maru Campos porque está combatiendo el crimen. Ja, ja, ja. Es ahora el estado más violento en el país. Pero, doctor, destruyeron un colaboratorio. Uno contra miles desmantelados por los gobiernos de la 4T. Miles. Es hasta verdaderamente ridículo esta defensa de vandalito de Maru Campos, porque ni ellos se la creen. Ya es momento, Manuel, de exhibir, de recordar, por ejemplo, que la Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, se reunió para pedirle dinero a la Tuta, ¿no? Jefe naco de la familia michoacana. Tenemos que recordarle eso y tenemos que recordar que el PAN mantuvo 12 años a un cártel de Sinaloa, 12 años en la cúpula de la seguridad pública de este país. Y que no nos vengan con cuentos que no sabía Vicente Fox, Marta Sagún o Santiago Krill o Felipe Calderón, ¿no? Porque si no sabían, son culpables por omisión. Pero eso sí, son muy dados a querer manejar el caso de Rocha Moya con la presunción de la culpabilidad. Ahora sí que el que no los conoce, que los compre. Manuel, el cártel de Sinaloa nació en 1960. ¿En dónde? En Sinaloa. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Sinaloa? El PRI. ¿Y había agentes de la CIA en aquel entonces, doctor? Mira, si había y los dejaban operar, te recordarás del Plan Mérida, ¿no? Porque te recordarás que los Estados Unidos venden esta historia de que están contra el narco, no lo combaten dentro de su propio país, porque de otra manera no se explica la enorme cantidad de drogadictos que hay en ese país. Un cuarto de la población en Estados Unidos consume droga. No se podría entender, pero te recordarás, Manuel, la sumisión, la subordinación, el ser lacayos, ¿no? Cachorros del imperio. Tuvimos en México, con el PRI, con el PAN, gobernantes hoy en día que actuaban como hoy actúan Asri, ¿cómo se llama? Nafala, el de Honduras, como principalmente Javier Milei, como Bukele, como el narco junior de Miami, Daniel Noboa, que hizo fraude electoral para imponerse sobre Luisa González en las últimas elecciones en Ecuador. Así es que no nos vengan con cuentos, conocemos la historia reciente. Manuel, cártel de Sinaloa nació en 1960. Rubén Rocha Moya toma posesión del gobierno de Sinaloa a finales de 2021. En realidad comienza a gobernar en 2022, 2023, 2024, 2025. 4 años. Sí, pero entre 1960 y 1921 fueron 61 años en donde el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Que nos diga Francisco Labastida Ochoa por qué en su gobierno creció el cártel de Sinaloa. Y para que nos lo explique Alito Moreno. Hoy veía en una charla que tuve en la mañana que decía, no, es que en Guerrero, el narco, etcétera. Yo les decía, oigan, en Guerrero, en el Estado de México, en Coahuila, en Sinaloa, gobernó durante décadas el PRI. Que no nos vengan con cuentos, que el narco nace cuando llega Morena. Eso es imposible por la sencilla razón de que antes de la llegada de Morena hay reportajes como uno de la BBC de Londres que muestran los mapas de México separados por influencia de cada cártel. 2017, compararon un mapa de 2010 con uno de 2017. Gobernaba el PAN, el país cubierto de cárteles, y luego en 2017 gobernaba el priista Enrique Peña Nieto, el país cubierto de cárteles.
Esa es una de las herencias más perniciosas. Doctor Ángel Valderas, me gustaría pasar a otros temas, pero antes, como que desde Estados Unidos han intentado de todo para convencer a la población y generar una suerte de desestabilización. Bueno, los reportajes de CNN y el New York Times desmentidos el día de ayer por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y generar la atmósfera, ¿no? De, no, ya están haciendo explotar en 1000 pedazos a los narcos, están poniendo bombas, y la propia presidenta dice, no, es que es irreal, es risible. No corresponde a los términos y condiciones que vive nuestro país. Y a mí me preocupa mucho que de verdad ya haya muerto el sentido común en la comentocracia y en el debate de redes sociales, que basta con que lo diga fulanito de tal para creer que sea cierto sin un proceso de rigor periodístico. Mira, están envenenados, Manuel, y para mí no son periodistas profesionales. Un periodista profesional, lo mínimo que tendría que hacer es cruzar la información. Lo hacemos, Manuel, personas que no somos periodistas profesionales. Yo no soy periodista profesional. Yo no vivo del periodismo y, sin embargo, estoy acostumbrado por mi carrera académica a cruzar la información, a ver la confiabilidad de las fuentes. Ah, pero ¿sabes qué, Manuel? 2 pesos y 2 medidas. ¿Te imaginas que tú y yo acusáramos, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva de tener nexos con el narco y entonces él tuviera que probar su inocencia? No que tú y yo tuviéramos que demostrar su culpabilidad. No, bastaría que tú y yo lo dijéramos. Y que entonces ahora él tuviera que demostrar su inocencia. Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe fue lo que la presidenta hoy señaló. Pruebas. No basta un dicho. Pero, Manuel, en la Inquisición, hacinaron a muchísima más gente. La Inquisición, por ejemplo, asignó a Giordano Bruno por decir que el universo era infinito. Pelas. Asesinaron a gente que suscribió la teoría de Kepler, apoyada por Copérnico, de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Pelas, asesinados, quemados vivos, torturados. Ojalá salga bien esta movilización en Chihuahua. Pues vamos a acompañar, físicamente no, pero pues sí vamos a apoyar a chihuahuenses que acudan, ojalá acudan numerosos en la defensa de la soberanía, porque la señora Campos tiene que dar la cara. No puede estar jijiji con la Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes y no dar la cara. Muchas gracias, doctor Valderas. Diputadas, senadoras, senadores, diputados, los llamo un poco a la reflexión a todos. A veces no vemos lo que ocurre en el mundo. Y el mundo se está moviendo y ya les dije que la disputa es por el poder. Estamos en una crisis de derecho internacional y en una crisis de organismos internacionales. Y no hay duda de que en esa lógica quisieran que se caminara como antes, las mexicanas y los mexicanos. En el modelo anterior, pues nomás llamaban de Washington y lo que ustedes diga, señor presidente de Estados Unidos. Acuérdense el de Vicente Fox. Vienes, comes y te vas. El tema de Peña Nieto. El tema de Zedillo, que prácticamente por aceptar el crédito de $40,000 millones se comprometió e hizo alternancia para que gobernara el PAN del 2000. Así era, y ahora eso se acabó. Y entonces hay necesidad de una unidad nacional frente al tema que nos aqueja del injerencismo y de las ganas de intervenir de Estados Unidos. Nosotros ya decimos con toda claridad, pues, no vamos a solapar a nadie ni a defender a nadie que ande en cosas difíciles. Y nosotros decimos con toda contundencia que los principios son los que terminan triunfando, y por eso nosotros seguimos diciendo con toda la fuerza: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y ahí estamos, anclados en el tema de principios. Por eso invitamos a que reflexionen y hagan autocrítica el PAN, porque su gobernador de Chihuahua sí violó la Constitución. Miren, nomás le pido por ilustración a mi presidenta que por favor nos lean el artículo 40 de la Constitución. Con gusto se concede la sí o moción no. de ilustración.
¿Lo puede poner en Artículo la 40. pantalla? Artículo 40. La voluntad del pueblo mexicano es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Es cuanto. Continúe el orador. ¿Sí o no violó la Constitución la gobernadora de Chihuahua al permitir que ingresaran agentes de la CIA a México sin la coordinación del gobierno federal, que es la responsable de cuidar el tema de la Constitución? Ahí no hay duda, y tampoco hay duda que ella responde al gobierno norteamericano y que por ahí se puede colar la deseo de injerencismo e intervención, o que el PAN nos aclare si en la lucha política en este país ya pactó para que le ayude el gobierno norteamericano vía la gobernadora de Chihuahua. Porque entonces sí estaríamos hablando de una cosa mayúscula, de traición a la patria. Porque acuérdense, en toda acción, fíjense, en la vida, pero más en la política, uno tiene que observar los dichos, las palabras, las acciones y sobre todo las intenciones, que es las que no ha querido decir la gobernadora de Chihuahua, por qué hizo esa o por qué tomó esa decisión y por qué no quiso venir al Senado invitada a explicar por qué se atrevió a esa acción. Y en el tema interno, pues lo de el gobernador de Sinaloa está en proceso, no se está ocultando nada. Y miren, aquí dicen también en el tema de seguridad que la tendencia o que está creciendo la tendencia de inseguridad, y miren lo que dicen las encuestas que le hace INEGI a la ciudadanía en este país. Va disminuyendo, poco, pero va disminuyendo la tendencia de la percepción de inseguridad. Luego, en el tema económico, pues en el tema económico va bien el tema de la economía, a pesar de los factores exógenos que están golpeando a México en el tema de la exportación, la importación, pero a pesar de eso, la inflación está controlada, el salario mínimo sigue en crecimiento, 154% en términos reales, y va a crecer de nuevo este año. Y con el Plan México, pues está haciendo un planteamiento estructural para que cambie la dinámica económica en el país y no dependa centralmente de la exportación y la importación. Pero miren el modelito que estamos combatiendo, a dónde nos llevó, a que nos complementáramos tanto con la economía norteamericana que el 86% de nuestra exportación va para allá y el 46% de importación viene de allá. Ahí, pues es una realidad objetiva que hay que cuidar, y entre más nosotros provoquemos señales de división en la nación, pues más vulneramos a la nación. Y aquí los mexicanas y los mexicanos deben saber
quién está a favor del pueblo de México y de la patria y quién no, con las posturas y las posiciones políticas que cada quien tenemos, porque nosotros representamos intereses y nosotros representamos el interés del pueblo de México. Muchas gracias. Veremos qué les pareció el video. Manuel Pedrero entrevista a Ángel Valderas y el ingeniero destroza a Marucha Campos. Dice el ingeniero Valderas que si Marucha esto se hace porque le quiere ver la cara a los mexicanos, porque según esto desmantelaron un marco laboratorio hace 2 semanas y hasta la fecha no han dicho cuánta mercancía incautaron, ni a cuántas personas detuvieron y quién participó, ni su chamaye. ¿De qué habla esta oxigenada? Y cuando una persona de gobierno está en su país y al mismo tiempo trabaja y da información o permite la entrada de agentes extranjeros, y esto aquí en China se llama traición a la patria, y sí o sí de 15 a 100 años le tocan en el tambo, y no por algo ya se le quitó la receta que traía la gobernadora, porque hasta hace unos días andaba muy risueña la güereja, sabe que la van a entambar y ya prepara su ida a España ya con Peña y Calderón. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.